Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Escucha bien esto. Este no es un verso poético para enmarcar en la pared. Este es un escudo financiero. Un decreto que blinda tu dinero contra crisis, contra robos, contra el caos, que destroza economías enteras mientras tú permaneces intocado. El mundo se hunde y tú te mantienes. Las empresas quiebran y tu provisión fluye. Los bancos colapsan y tu cuenta se llena. No porque seas especial, porque conoces la ley. Florence Scovel Shinn usaba este salmo cada vez que había pánico económico, cada vez que el mundo gritaba escasez, cada vez que las noticias anunciaban colapso. Y mientras otros corrían a retirar efectivo, a esconder ahorros, a proteger migajas, con miedo ella hablaba. Hablaba como quien gobierna. Hablaba como quien sabe que existe un muro invisible más fuerte que cualquier banco. Y ese muro respondía. No cayó junto con los 1000, no cayó con los 10.000, permaneció blindada. Y tú también vas a permanecer. Pero primero necesitas entender por qué la mayoría cae. ¿Por qué cuando llega la crisis financiera, cuando el pánico colectivo se desata, millones pierden todo? Pierden ahorros, pierden casas, pierden estabilidad. No por mala suerte, por ignorancia espiritual, porque creen que la protección viene del banco, creen que el seguro los salva. Creen que acumular dinero bajo el colchón los blinda. Y cuando la crisis llega, cuando el sistema falla, cuando todo se desmorona, no tienen nada, porque pusieron su fe en lo que se ve, y lo que se ve siempre puede caer. Yo vengo a enseñarte a poner tu fe en lo invisible, a decretar protección sobre tu dinero antes de que la amenaza llegue. A activar el escudo espiritual que Salmo 91:7 promete, no después del robo, no después de la pérdida, ahora, hoy, en este instante, porque la ley espiritual no espera a que caigas para rescatarte. Ella blinda de antemano a quien la invoca con autoridad. Existe una frase, un decreto corto, que cuando se pronuncia correctamente con el tono exacto desde la identidad correcta, levanta un muro invisible alrededor de tu economía, un muro que la crisis no puede atravesar, que el ladrón no puede romper, que el caos no puede derribar. Y esa frase te la daré, pero no todavía. Primero necesitas comprender el mecanismo, porque sin entendimiento el decreto es superstición. Y la superstición no mueve la ley. Solo el conocimiento activa el poder. Ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios justo ahora, no al final. Ahora. Escribe esto: yo decreto protección sobre mi dinero. La ley me blinda. No porque yo lo pida, porque es un acto de alineación, un registro en el campo digital que declara tu posición. Escribe y regresa. Yo espero. La boca decreta protección. El miedo invita robo. El mundo te enseñó a proteger con esfuerzo, a cerrar la puerta con más candados, a esconder el dinero en lugares más seguros, a vigilar la cuenta bancaria con ansiedad. Y mientras haces todo eso, mientras te esfuerzas por proteger el miedo que alimentas, abre puertas invisibles, porque la ley espiritual responde a lo que hablas, no a lo que haces. Y si tus palabras son de pánico, de temor al robo, de obsesión con la pérdida, estás invitando exactamente lo que temes. Florence Scovel Shinn decía, el hombre atrae lo que teme, no como castigo, como ley, porque el miedo es un decreto involuntario. Es una orden al universo que dice, esto puede pasarme. Y el universo, siervo fiel de tu palabra, responde, entendido, preparando escenario.
Y llega el robo, llega la pérdida, llega la crisis, no porque estaba destinado, porque tú lo hablaste con tu boca de miedo. Déjame ser claro, no estoy diciendo que ignores la seguridad física. Cierra tu puerta, usa contraseñas fuertes, pero no pongas tu confianza ahí, porque el candado más fuerte cede ante el ladrón determinado. La contraseña más compleja se hackea, el banco más sólido colapsa, pero la palabra decretada con autoridad levanta un muro que lo invisible respeta, y lo invisible gobierna lo visible. Siempre fue así, siempre será así. Cuando Salmo 91:7 dice: caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará, no está prometiendo suerte, está revelando ley, la ley del blindaje espiritual, la ley que dice que quien invoca protección divina con convicción, quien habla desde la identidad de hijo protegido, quien decreta autoridad sobre su campo financiero, permanece intocado mientras el mundo se derrumba, no porque sea mejor, porque habló primero, habló con mando, y el mando reorganiza el campo invisible, y el campo invisible protege el campo visible. El viejo yo acumula con miedo, el gobernador decreta con fe. La identidad antigua dice: tengo que guardar más, dice: no puedo gastar nada, dice: y si viene una crisis, y desde ese temor acumula sin paz, guarda sin descanso, vigila sin dormir, y todo ese esfuerzo no genera protección, genera más ansiedad. Porque la acumulación basada en miedo es reconocimiento de vulnerabilidad, y la vulnerabilidad atrae amenaza. No porque la ley sea cruel, porque la ley es espejo, refleja tu postura interior. El nuevo yo, el gobernador espiritual, no acumula desde el miedo, administra desde la certeza, no guarda obsesivamente, guarda con sabiduría y sobre todo decreta protección, decreta blindaje, decreta que lo que es suyo permanece suyo, que ninguna crisis toca su provisión, que ningún ladrón alcanza su tesoro, que ningún colapso lo arrastra. Y ese decreto no es palabrería vacía, es activación de la ley que Salmo 91 revela, la ley del refugio divino, la ley del escudo invisible, la ley que hace que mientras 1000 caen a tu lado, tú permanezcas firme. Escucha esto con atención. En 1929, cuando la Gran Depresión destrozó millones de vidas, cuando los bancos quebraron, cuando fortunas enteras desaparecieron de la noche a la mañana, hubo quienes no cayeron, no porque tuvieran más dinero, porque tenían más ley, hablaban protección cuando otros hablaban pánico, decretaban provisión cuando otros decretaban ruina. Y mientras el mundo se hundía, ellos flotaban, no por privilegio, por decreto, porque la palabra tiene poder sobre la crisis. Siempre lo tuvo. El siervo obedece, el caos se retira. Imagina esto. Tu dinero es un siervo fiel, leal, obediente, pero también vulnerable, porque vive en un campo donde hay ladrones de carne y hueso, ladrones sistémicos, ladrones invisibles llamados inflación, devaluación, crisis. Esos ladrones rondan, buscan a quién devorar, buscan a quien no está protegido. Y si tú callas, si tú no hablas autoridad sobre tu siervo, si no levantas el muro espiritual alrededor de él, los ladrones entran, no porque sean más fuertes, porque tú no decretaste límite. Pero cuando tú hablas, cuando tú dices, este dinero está blindado, esta provisión está protegida. Ninguna crisis toca lo que es mío, algo cambia. El siervo escucha,
La ley escucha, y el campo invisible reorganiza, coloca barreras que el caos no puede cruzar, levanta muros que el ladrón no puede ver pero que su mano no puede atravesar. No es magia, es orden divino. Es la misma ley que protegió a los israelitas en Egipto cuando las plagas cayeron. Cayeron sobre Egipto, no sobre Gosén, porque había decreto, había palabra, había autoridad vocal que marcó el límite. Y la plaga obedeció. Tu dinero no necesita más vigilancia humana, necesita decreto espiritual. Necesita que tú te pares en autoridad y digas, hasta aquí, no más. Lo que es mío permanece mío. Ningún ladrón, ninguna crisis, ningún colapso. Y cuando hablas así con convicción, con ritmo, con certeza, la ley coloca el sello invisible que dice protegido, intocable, blindado. La palabra blinda, el silencio expone. Déjame contarte lo que Florence hacía. Cada vez que escuchaba noticias de crisis, cada vez que el periódico anunciaba colapso financiero, cada vez que el pánico colectivo empezaba a expandirse, ella no corría al banco. Corría a su cuarto, se sentaba, abría la Biblia en Salmo 91 y leía en voz alta, no para ella, para la ley. Leía como quien activa un contrato, como quien recuerda al universo cuál es la promesa. Y entonces, después de leer, decretaba sobre su dinero, decretaba sobre sus inversiones, decretaba sobre su provisión. Decía, caerán 1000 a mi lado, 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Mi dinero está protegido, mi provisión está sellada, ninguna crisis me toca. Y cerraba la Biblia, y seguía su día, en paz, sin correr, sin acumular desde el miedo, sin mover dinero desesperadamente, porque sabía que la palabra ya había sido enviada, y que la palabra nunca falla. Días después, semanas después, cuando la crisis ya había destruido fortunas, cuando otros lloraban pérdidas, ella permanecía intacta. No solo intacta, próspera, porque mientras el mundo cerraba puertas, la ley le abría caminos. Mientras otros perdían clientes, a ella le llegaban nuevos. Mientras bancos quebraban su cuenta, crecía, no por suerte, por ley, porque ella había hablado primero. Había decretado protección antes de que la amenaza llegara, y la ley fiel exacta cumplió. Otra vez una mujer vino a ella, aterrada. Dijo, Florence, mi esposo perdió todo en la bolsa. Estamos arruinados. ¿Qué hago? Florence no le dio consuelo emocional vacío. Le dio ley. Le dijo, habla ahora. Decreta que lo perdido regresa, que lo robado por la crisis es restaurado. Habla Salmo 91:7 sobre tu situación. La mujer dudó. Dijo, pero ya perdimos, ya es tarde. Florence respondió, es tarde cuando aceptas la pérdida con tu boca. Mientras no la confirmes vocalmente, la ley aún puede revertir. La mujer desesperada obedeció, habló, decretó, repitió el salmo durante 7 días, en voz alta, con convicción creciente. Y en el 7º día llegó una carta. Un inversionista desconocido había comprado las acciones que su esposo perdió, y por un error administrativo el pago se dirigió a ellos. Monto exacto, restauración completa. No fue magia, fue ley respondiendo al decreto, porque la palabra hablada reorganiza hasta lo que parece perdido. El decreto sella, el miedo anula. Ahora viene la verdad que pocos entienden. El decreto funciona, siempre funciona, pero solo cuando permanece activo. Y permanece activo solo cuando tú no lo cancelas con miedo. Puedes decretar protección hoy
Puedes hablar blindaje sobre tu dinero. Puedes activar Salmo 91:7 con autoridad. Pero si mañana, cuando llega la noticia de crisis, cuando el pánico colectivo empieza a gritar, tú te unes al coro de miedo, si empiezas a decir: ¿y si me pasa a mí? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si no alcanza? Acabas de anular el decreto. Acabas de romper el escudo. No porque la ley sea débil, porque tu palabra posterior contradijo tu palabra anterior, y la ley solo obedece la última instrucción vocal. El viejo yo decreta hoy y duda mañana. Habla fe por la mañana y miedo por la tarde. Activa protección el lunes y la cancela el martes con una conversación de pánico. Y entonces pregunta: ¿por qué no funcionó? ¿Funcionaste mal tú? ¿Por qué no mantuviste el tono? ¿No sostuviste el decreto? ¿No gobernaste tu boca? El gobernador decreta y mantiene. Habla protección y se niega a hablar vulnerabilidad. Activa el blindaje y cierra la boca a las conversaciones de crisis. No porque niegue la realidad visible, porque gobierna desde la realidad invisible. Y sabe que lo invisible siempre vence a lo visible cuando el decreto permanece firme. Florence decía: tu palabra es tu varita mágica, pero una varita que apunta al norte y luego al sur no lleva a ningún lado. Apunta al blindaje, mantén la dirección y observa cómo la crisis pasa de largo. La ley escucha la duda, cancela. Llegamos al punto crítico. La frase: el decreto que blinda, el mandato que Florence usaba, el mismo que tú vas a usar a partir de hoy. Pero antes de dártelo, necesito que entiendas algo. Este decreto no es para repetir como loro, no es para memorizar sin convicción, es para hablar desde la identidad de hijo protegido, desde la certeza de que la ley respalda, desde el conocimiento de que Salmo 91 no es poesía antigua, es contrato vigente, y quien lo invoca con fe activa el blindaje, respira profundo, suelta el aire despacio y ahora conmigo en voz alta di esto: mi dinero está blindado, ninguna crisis me toca. Caerán 1000 a mi lado, pero a mí no llegará. ¿Sentiste la firmeza? Eso no fue petición, fue decreto. No suplicaste protección, la afirmaste. Y la afirmación es lo que activa la ley. Ahora repite, esta vez con más autoridad, como quien firma un documento eterno, como quien sella un pacto. Habla, mi dinero está blindado, ninguna crisis me toca. Caerán 1000 a mi lado, pero a mí no llegará. Estás legislando sobre tu economía. Estás reorganizando el campo invisible. Estás levantando el muro espiritual que la crisis no puede cruzar. Y ahora, por tercera vez, con toda la convicción que la ley te dio, con todo el respaldo de Salmo 91, habla como gobernador. Mi dinero está blindado. Ninguna crisis me toca. Caerán 1000 a mi lado, pero a mí no llegará. Listo, está hecho. El escudo fue activado, el decreto fue registrado, la ley escuchó, y ahora lo invisible trabaja. No necesitas ver el muro, solo necesitas confiar en que está ahí, porque la palabra hablada con fe levanta estructuras invisibles más fuertes que cualquier banco. El ritual de blindaje, cómo mantener el escudo activo, cómo asegurar que el blindaje permanece aunque el mundo grite crisis, con ritual, con repetición, con disciplina vocal, no porque la ley olvide, porque tú necesitas recordar, porque el bombardeo diario de noticias de pánico, de conversaciones de miedo, de anuncios de colapso, intenta desactivar tu decreto.
Y si tú callas, si dejas de hablar el ruido del mundo, se vuelve tu decreto involuntario. Nivel principiante. Una vez al día al despertar, antes de revisar noticias, antes de leer mensajes, abres la boca y dices: mi dinero está blindado, ninguna crisis me toca. Solo eso, una vez, con voz firme, y sigues tu día confiado. Nivel estándar. 3 veces al día. Mañana, mediodía, noche. Mañana para activar protección sobre el día. Mediodía para reafirmar cuando el impulso baja. Noche para sellar antes de dormir. 3 decretos diarios. 3 recordatorios a la ley. 3 activaciones del escudo. Nivel intensivo. Cuando escuchas noticia de crisis. Cuando alguien te habla de colapso económico. Cuando el miedo colectivo se intensifica. Tú te detienes, respiras y decretas, no una vez, 7 veces. Mi dinero está blindado, ninguna crisis me toca. Caerán 1000 a mi lado, pero a mí no llegará. 7 veces seguidas, como quien refuerza el muro, como quien sella las grietas que el pánico intentó abrir. Y cada vez que decretes, visualiza esto: un muro de luz alrededor de tu cuenta bancaria, un círculo de fuego protector alrededor de tus ahorros, una cúpula invisible sobre tu economía, no porque necesites imaginar para que funcione, porque la imagen refuerza la fe, y la fe sostiene el decreto, el reto de 7 días. Ahora viene el desafío, no para probar la ley, para entrenarte, para convertir el decreto en hábito, para transformar la protección en identidad. 7 días, del día 1 al día 7. Cada mañana al despertar, antes de cualquier otra palabra, dices: mi dinero está blindado, ninguna crisis me toca. Caerán 1000 a mi lado, pero a mí no llegará. Lo dices en voz alta, lo dices con convicción, lo dices como quien gobierna el día antes de vivirlo. Y entonces lees Salmo 91 completo, no corriendo, despacio, como quien lee un contrato de protección divina. Y cuando termines, cierras y sigues tu día, sin miedo, sin calcular, confiando en que el escudo está activo. Al mediodía, si escuchas noticias de crisis, si alguien menciona colapso, tú no entras en pánico, respiras y reafirmas: mi dinero está blindado, ninguna crisis me toca. No porque la ley haya olvidado, porque tú necesitas mantener la frecuencia, porque el decreto es frecuencia. Y la frecuencia constante mantiene el blindaje activo. Por la noche antes de dormir, cuando el subconsciente se abre plantas de nuevo. Mi dinero está blindado, ninguna crisis me toca. Caerán 1000 a mi lado, pero a mí no llegará. Y duermes en paz, sin revisar noticias financieras, sin obsesionarte con el mercado, porque mientras duermes la ley trabaja. Mientras descansas el escudo vigila. Si en esos 7 días escuchas de alguien que perdió dinero de alguna empresa, que quebró de algún banco, que colapsó, tú no te asustas, observas. Observas cómo la crisis cae a tu lado pero no te toca. Observas cómo otros pierden pero tú permaneces. No con arrogancia, con gratitud, porque es confirmación de que el decreto funciona, de que el blindaje está activo, de que Salmo 91:7 no es verso vacío, es ley en acción, señales de que el blindaje está activo. En las primeras 24 horas sentirás paz, una paz inexplicable. Aunque las noticias griten caos, aunque el mundo hable de crisis, tú estarás tranquilo. Esa paz es señal de que la ley escuchó, de que el escudo fue levantado,
en 48 a 72 horas vendrán confirmaciones externas. Quizás un pago que esperabas llega exacto. Quizás una oportunidad que parecía cerrada se abre. Quizás alguien te devuelve dinero que habías olvidado. No son coincidencias, son respuestas de la ley, son manifestaciones del blindaje. En 7 días observarás que mientras otros hablan de pérdidas, tú hablas de provisión. Mientras otros recortan gastos desde el miedo, tú administras desde la paz. Mientras otros se hunden, tú flotas. Y no porque seas especial, porque hablaste, porque decretaste, porque activaste el escudo antes de que la amenaza llegara. El último llamado. Tú no naciste para caer con los 1000. No fuiste creado para ser arrastrado por el caos. Fuiste diseñado para permanecer firme mientras el mundo se derrumba. Pero esa permanencia no viene por esfuerzo, viene por decreto, por palabra, por activación de la ley que Salmo 91 revela. El dinero que tienes hoy puede ser protegido. El dinero que viene mañana puede ser blindado. La crisis que amenaza con destruir economías enteras puede pasar de largo si tú hablas con autoridad, si tú decretas protección, si tú activas el escudo invisible que solo responde a la voz que sabe gobernar. Florence Scovel Shinn no cayó con las crisis de su tiempo, no porque tuviera más dinero, porque tenía más ley. Hablaba cuando otros callaban, decretaba cuando otros suplicaban y permanecía blindada cuando otros eran despojados. Y tú vas a hacer lo mismo. Vas a hablar, vas a decretar, vas a activar Salmo 91:7 sobre tu economía y vas a observar cómo la ley responde, cómo el blindaje se activa, cómo la crisis cae a tu lado pero no te toca. Ahora el acto final. Escribe en los comentarios el decreto completo. Mi dinero está blindado. Ninguna crisis me toca. Caerán 1000 a mi lado, pero a mí no llegará. Escribe no como comentario casual, como contrato con la ley, como registro público de que asumiste la posición de gobernador, como testimonio de que entendiste el poder de la palabra hablada. Escribe y regresa en 7 días. Testifica, cuenta lo que cambió, no para impresionar, para confirmar, para recordar a otros que la ley funciona y para reforzar en ti mismo que el decreto fue escuchado y que el blindaje fue activado. Esto no es el fin, es el comienzo de una vida donde la crisis no te toca, donde el caos pasa de largo, donde tú permaneces protegido mientras el mundo se derrumba, no por privilegio, por decreto, porque hablaste, porque activaste la ley, porque entendiste que el poder no está en el banco, está en tu boca. Habla, decreta, blinda y observa cómo Salmo 91:7 deja de ser verso antiguo y se convierte en tu realidad presente. Yo soy la ley.